Bueno, muy bienvenidos todos a esta nueva charla especializada que estamos haciendo junto a nuestros amigos de ERCO. Hoy día estamos con Josefina Almada, desde Argentina, ¿cierto? Que nos está acompañando otra vez con sus interesantes charlas, como siempre. Estuvimos con ella hace unos meses atrás hablando de Richard Kelly, y hoy nos va a hablar sobre el concepto Dark Sky desde la mano de o la visión de ERCO. Para los que no conocen ERCO, es una empresa de iluminación alemana, muy prestigiosa, de mucha calidad, ¿cierto? Son uno de las principales marcas de iluminación que hay en este mercado, y que se han especializado no solamente técnicamente en proporcionar muy buenos equipos, sino además en entregar contenido educativo, que es algo que para Siluz ha sido sumamente interesante, ¿cierto? Ya llevamos casi 2 años de colaboración, Así y es. creo que ha sido súper interesante el poder tener contenido desde la visión de ERCO para nuestra comunidad de diseñadores, iluminadores y todos los que nos interesamos por la luz. Así que bueno, muy bienvenidos todos, y los dejo con Josefina. Pueden ir, si tienen preguntas, como siempre, en el chat. Esta sesión va a quedar grabada, así que después, si es que se perdieron algo, la quieren compartir, nos pueden pedir el link, pero siempre estará en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, bienvenida Josefina, te dejo. Muchas gracias, Timena. Bueno, nuevamente, gracias por la invitación, como decías, a todo el ciclo. Ya llevamos un par de años trabajando en esto. Veo algunas caras conocidas que por ahí aparecieron en otras charlas, colegas míos también de ERCO que están ahí participando y apoyando. Así que bueno, esperemos que sea una charla interesante. Para todos los participantes, siempre lo aclaro, la idea es que sea participativo, cuando tengan que interrumpir, no hay problema, vía chat, acá modera Ximena, y bueno, cualquier consulta, sugerencia es siempre bienvenida. La idea es que esto sea algo, información que podamos compartir. A nosotros también nos sirve el feedback y las inquietudes, así que bueno, eso es un poco la idea. Voy a compartir entonces pantalla. Estoy habilitada, sí, estoy habilitada, perfecto. Me avisan cuando Perfecto. se vea. Súper. A la ¿Se ve? primera. Sí. Perfecto, excelente. Déjenme un segundo que acomodo la galería, porque la tengo como, bueno, lo pongo acá arriba. Perfecto. Bien, bueno, como ya anticipó Ximena, esta charla se va a tratar sobre el concepto de Dark Sky. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que es iluminación exterior, pero no vamos a hablar únicamente de polución lumínica. Muchas veces el Dark Sky se asocia únicamente a eso, aunque sí es la pata fundamental, sino que vamos a repasar y pasar por algunos conceptos que por lo menos nosotros desde ERCO creemos que son fundamentales a la hora de abordar cualquier tipo de diseño, no solo el diseño de iluminación exterior. Antes de entrar en lo que es la agenda, quería dejar esta pregunta para que también todos pensemos un poco y quede como inquietud, y esperamos también poder responderla de alguna manera hacia el final, ¿no? ¿Por qué iluminamos arquitectura, ¿no? Arquitectura, monumentos, espacios de los que participamos, donde tenemos experiencias, pensarlo por un lado desde la necesidad, pensarlo por otro lado desde el embellecimiento de ciudades. Bueno, vamos a ir como pasando por todos esos puntos, pero bueno, quería dejarles la semillita plantada para que lo vayan repensando en cada uno de los temas que toquemos. Vamos a hablar un poco del lenguaje de la luz, que para los que ya participaron de nuestras charlas saben que es como la base de todo lo que nosotros hacemos en ERCO. Por supuesto vamos a puntualizar en Dark Sky, que es un poco el tema central, y aclarar ahí algunos conceptos. Y para cerrar, más llevándonos a la parte de sustentabilidad y tecnología, vamos a hablar de Greenology, que es también un concepto que
de alguna manera empujamos y por el cual estamos abogando mucho, que tiene que ver con la iluminación sostenible, ¿no? Donde el Dark Sky tiene que ver con esta estrategia. No voy a ahondar mucho en nuestro querido amigo Richard Kelly, a quien muchos de ustedes ya conocen, pero bueno, sí me parecía importante mencionarlo, que acá vamos a seguir hablando de los conceptos de Richard Kelly en lo que es la parte de diseño, de lo que hace a la iluminación de exteriores. Para los que no lo conocen, es el diseñador de iluminación, el padre del diseño de iluminación arquitectural y el diseñador de iluminación de algunos de estos ejemplos tan emblemáticos. Y fundamentalmente es quien nos deja un concepto, un mensaje, que es lo que conocemos como the language of light, o el lenguaje de la luz. Lo repasamos bastante en todo lo que es interior, pero es un concepto que se puede aplicar en exterior, y que entendemos que es fundamental en realidad también aplicarlo desde el punto de vista del diseño. Y menciono de vuelta la palabra diseño, y no me corro a la parte de luminarias, que es lo que muchas veces mucha gente piensa que vamos a hablar de luminarias, porque sin un buen diseño no hay luminaria que resuelva problemas. Entonces, la parte del diseño es fundamental. El lenguaje de la luz, Richard Kelly acá nos deja de alguna manera un método para pensar, para abordar el diseño de iluminación: luz para ver, luz para mirar, luz para contemplar, luz para ver cuando hablamos de esta luz general que configura un espacio, tanto interior o exterior, luz para mirar, que va a ser la luz que nos va a guiar en el espacio, va a focalizar en elementos y funciones, y luz para contemplar, que es la luz que nos da una información extra, que nos habla de atmósfera, que nos habla de emociones. Vamos a ver que en el exterior a veces es difícil, o más difícil, encontrar estos distintos tipos de luces, porque también hay un componente que es este exterior, este cielo, que va cambiando, que es diferente todos los días, que nos va generando distintos entornos. En el interior siempre es fácil, y lo repaso muy rápidamente solo para que quede claro el concepto. La luz para ver es esta luz que nos envuelve, que configura la arquitectura, y que configura los límites del espacio. Luz para mirar, la que focaliza en elementos y funciones, ¿no? Me va hablando de a dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Y luz para contemplar ya me lleva a otro plano que tiene que ver con lo emocional, con cómo me siento, con generar un clima. En el exterior también podemos pensar el diseño de iluminación a partir de este método del lenguaje de la luz. La luz para ver sería esta luz general, muchas veces de alguna manera en lo que es la ciudad, en la noche, en el contraste, las fachadas de los edificios o planos de vegetación podrían ser los que nos envuelven y configuran ese espacio, entonces definen ese entorno. La luz para mirar sería la que focalice en distintos elementos que me van a guiar también en ese espacio, interior o exterior. Y la luz para contemplar, en este caso materializada en la iluminación de la vegetación, también podría ser luz para mirar, ¿no? Si le damos una vuelta de tuerca, e incluso en algunos casos luz para ver, pero bueno, el verde, el color, la vegetación, que también siempre es cambiante, nos pone en otro lugar, nos presenta otro escenario. Entonces por eso muchas veces vamos a hablar de la vegetación, o la decoración de la vegetación también, con algunos elementos, como esta luz para contemplar. Vamos a ver distintos ejemplos de lo que es iluminación exterior, si bien acá estamos parados en un interior residencial, con un diseño muy particular, muy parecido al de la Glass House, para los que recuerden cómo estaba definido este proyecto. Lo que me interesa de esta foto es que entendamos que cuando hablamos de iluminación exterior, no solo hablamos de cuando nosotros estamos en un exterior, definiendo un espacio exterior, sino qué pasa también cuando estamos en interiores, viendo lo que ocurre afuera, ¿no? Y acá creo que hay una muestra bastante interesante de cómo está iluminado ese exterior, definiendo elementos muy concretos, siendo respetuoso del entorno, ¿no? Este entorno que vemos más atrás, que está oscurecido, entorno natural, donde puedo ver el cielo, donde puedo ver esa ciudad que está más allá. Entonces, bueno, realmente generar capas y ser respetuoso de ese entorno, marcar esa arquitectura igualmente, ¿no? En este caso vidrio,
y siempre, y la palabrita clave que utilizamos en todas las charlas de ERCO es pensar desde la percepción, cómo vemos, cómo entendemos el espacio. Vamos a otro tipo de entorno. Esto es un observatorio en Australia. Obviamente, al tratarse de un observatorio, entendemos que la iluminación va a ser súper controlada, porque necesitamos aquí sí el cielo lo más oscuro posible, para poder hacer la visualización. Fíjense cómo la luz para ver, aquí podría ser la luz que ilumina este edificio, ¿no? Muy sutilmente, o incluso también este reflejo que tenemos en la vegetación, ¿no? Nos define ese entorno. La luz para mirar ya serían elementos concretos. Podemos ver remarcado, resaltado este elemento acá, que es de alguna manera también escultórico y representativo de lo que es el edificio. La luz de lo que es la caminería, ¿no? Que en este caso es una luz más puntual, pero que me habla de una función, me habla de moverme por ese espacio. Y fíjense cómo, salvo por los volardos, que tienen una implantación y que se configuran como un hito, también como un elemento, básicamente sé de dónde viene la luz, no veo las luminarias, pero bueno, puedo intuir de dónde viene todo esto. Y esto es algo clave que vamos a tratar de abordar en todo proyecto. Yo debería focalizarme en la arquitectura y en las funciones, no ver de dónde sale la luz, y mucho menos, ya vamos a hablar de algunos ejemplos donde tengo deslumbramiento por otros elementos del espacio que terminan, digamos, de alguna manera desconfigurando la escena y generando problemas a nivel perceptual. Aquí otro ejemplo, esto es un monumento, un memorial, aquí es casi todo luz para ver, ¿no? Hay algunos elementos, tal vez, que podríamos identificar como luz para mirar, ya más marcados para modelar un poco también este volumen, pero en general decimos, aquí tenemos luz para ver, es luz general. Obviamente esta arquitectura colabora para que esto se dé así, de esta forma, con esta arquitectura muy monolítica, y de nuevo elijo un tipo de iluminación donde lo que veo es el efecto de la luz en la arquitectura. No veo las luminarias, no sé en general dónde están las luminarias. Esto es fundamental. Otro ejemplo de luz para ver en general, esta es la Biblioteca de Nueva York, es una iluminación plana que toma todo el edificio, bastante controlado, y donde la luz para contemplar, podríamos decir que se cuela en estas luminarias de restauro que tengo adentro, que llaman la atención, generan otro clima, me hablan de la historia del edificio, ¿no? Me ponen como en otro lugar respecto del análisis de este proyecto. Pero en general es luz para ver. Una luz muy, muy difusa, que me permite ver todo el edificio en su totalidad. Otro ejemplo, este acá ya un poquito más cerca de nosotros seguro, y de ustedes también un poquito más cerca ahí, la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, un proyecto donde es un edificio emblemático, arquitectura brutalista, realmente es muy imponente en el espacio donde está situado, y además, más allá, digamos, de la escala que tiene el edificio y del lenguaje que tiene esta arquitectura, que ya es imponente, como lo dije recién, está sobreelevado, lo cual lo veo desde la calzada, desde la calle, tiene distintas perspectivas y vistas, y acá hay un cuidado extremo en el trabajo de definir cuáles son los límites de la luz, y que no contamine a ciertos edificios circundantes o planos del propio edificio. Hay un trabajo muy, muy cuidadoso de cómo abordar esta iluminación. Después ya pasamos, también con luz para ver, a otro tipo de elementos, que ya son elementos que configuran el espacio, tal vez ya no tan arquitectónicos, sino más bien urbanos, pero que van definiendo por dónde me muevo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que, obviamente, más allá de que la mayoría de lo que mostré eran fachadas, lo cual me obliga a iluminar un plano vertical,
No así en el caso anterior, que vimos un plano iluminado de manera indirecta, tiene que ver con las vistas del edificio y con el efecto que quiero generar. Iluminar los planos verticales, y esto es algo que ya hablamos también cuando hablamos de la iluminación interior, permite una mejor lectura del espacio. El plano vertical es, por excelencia, el plano que nos va a permitir identificar de mejor forma el espacio. Esto ya lo analizamos antes, tiene que ver con nuestra propia fisiología, dónde están posicionados nuestros ojos, qué tipo de planos vemos la mayor parte del tiempo. El 80% del tiempo nosotros vemos planos verticales, y son los planos verticales los que delimitan los espacios en que nos movemos, tanto en interior como en exterior. Y acá, en el contraste de la noche, con muy poca luz, si además ilumino planos verticales, la ganancia en percepción, en entender ese espacio, es muchísima. Entender que los planos verticales los veo más fácilmente, repercuten directamente en utilizar menos cantidad de luz, menos cantidad de potencia, menos cantidad de energía, ¿no? Tengo que obviamente saber qué efecto voy a generar, y a posteriori qué luminaria me va a permitir realizar eso. Pero tener este concepto de entrada claro, ya nos abre un panorama que nos lleva a un diseño eficiente. Lo mismo acá, obviamente acá hay un componente de textura, ¿no? Probablemente histórico, también patrimonial, o sea, cómo abordar este tipo de superficies, donde ya me inclino más a lo rasante, porque quiero, además de iluminar ese espacio, transmitir otra sensación. Entonces, bueno, recurro a tal vez otros recursos, como es la iluminación desde abajo hacia arriba, que también me remite a otras sensaciones, y con muy poca luz logro mucho. Acá, de hecho, bueno, ustedes no lo ven, pero hay una sola luminaria, por supuesto con una fotometría especial que me permite tomar todo el plano y resaltar esa textura. Cuando hablamos de iluminación de monumentos, sobre todo, la iluminación cobra un papel muy importante, porque de alguna manera estoy contando una historia, o podría contar una historia a través de la luz. Este es el Foro Romano, y acá, más allá de la elección de la iluminación, y de vuelta repito, no sabemos dónde están las luminarias, solo veo el espacio iluminado y lo que me transmite este espacio. Seguramente los que tengan el ojo entrenado van a notar que hay diferentes temperaturas de color, ¿no? Diferentes color de luz blanca. Esto tiene que ver con, bueno, generar un contraste, que ya de por sí, al plantear un contraste en un proyecto, ya sea de color de luz, en términos de temperatura de color, o de color-color, estoy generando una atracción diferente y un entendimiento diferente del monumento en este caso. Tiene que ver también con cómo nosotros entendemos el mundo. Acá hay un concepto importante, sobre todo para todos los que se dediquen a iluminación de exteriores. Nosotros tratamos siempre de replicar en los proyectos de iluminación lo que naturalmente se da en nuestro entorno. Y si hablamos de luz natural, la luz natural de la bóveda celeste, digamos, del reflejo en las nubes también, en un día nublado, que es una luz tal vez más fría, es la luz que nos envuelve, y la luz que ilumina de alguna manera todo por igual. Y la luz del sol es la que es más cálida, además, es la que muchas veces tenemos asociada a los acentos, y tiene que ver con que cuando tenemos luz del sol tenemos sombras en todos los elementos de ese entorno. Entonces, a la hora de abordar un proyecto en este sentido, primero ser muy cuidadosos cuando mezclamos temperaturas de color, porque el ojo es muy sensible a los contrastes, entonces un uso exagerado podría generar algún problema, pero además saber dónde ponerlo cálido y dónde ponerlo frío. Entonces, cuando tenga que tomar superficies más amplias, tal vez orientarme por una temperatura de color más neutra o fría, y usar la luz cálida para los acentos. ¿Puedo hacerlo al revés? Sí, por supuesto que puedo hacerlo al revés.
y de hecho, tal vez en algunos casos el proyecto lo requiere, por el tipo de material o simplemente porque es el deseo del comitente. Pero lo importante es entender que de alguna manera hacerlo al revés sería un poquito tal vez antinatural, entonces genera otro impacto, que en muchos casos podemos aprovechar. Ahora, si queremos que la cosa fluya un poco más naturalmente, deberíamos hacerlo de esta forma. Muchas veces, cuando iluminamos exteriores, no podemos iluminar ni el plano de la fachada, ni un plano horizontal superior, ¿no? Como en el caso de la biblioteca. Y tenemos el piso para iluminar, y bueno, si hay que iluminar el piso, iluminamos el piso. Acá siempre tener en cuenta el tema de las superficies, cuanto más clara las superficies, más reflexión tengo, con lo cual voy a tener una mejor configuración de ese espacio. Hay un techo también claro acá, y en cierto tipo de entornos, esto es un entorno cerca de una bahía, tener cuidado con lo que tengo cerca cuando estoy iluminando al piso, ¿no? En este caso tengo agua, ¿no? Estoy en una bahía, entonces bueno, controlar esas luminarias de cierta forma para que la luz no invada espacios naturales, lo mismo cuando ilumino de abajo hacia arriba, que es donde corremos mucho riesgo con naturaleza cerca de iluminar los árboles y de alguna manera invadir el espacio en ese ecosistema. Acá hay otro ejemplo de iluminación de plano horizontal, donde, bueno, no me queda otra que iluminarlo de tal o cual forma. Acá también hay una anécdota para contarles, claramente es la ópera de Sydney. Hasta hace poco no tenía iluminación de lo que era toda esta explanada. Sí había unos pequeños volardos que orientaban ciertos límites, y esta iluminación acá de borde de la bahía, que es, de hecho es iluminación patrimonial de este espacio, pero ocurrió un evento desafortunado. Alguien tuvo un accidente, se cayó en esta explanada, creo que acá bajando estas escaleras, entonces hubo una demanda al municipio, supongo, a la ciudad, con lo cual se vieron obligados a tener esta iluminación. El problema es que no podían tocar nada de la explanada, no podían apoyarse en la explanada porque tiene una condición de protección de patrimonio. Tampoco podían tocar la arquitectura para tomar desde ahí ciertas, más de lo que ya estaba, ¿no?, establecido en el proyecto original. Entonces, bueno, se tuvo que optar por estas mega columnas con muchas luminarias, por lo menos para tratar de tomar o intervenir ese espacio, ese paisaje, esa vista, lo menos posible. Pero bueno, muchas veces, lo decíamos al comienzo, ¿no? ¿Por qué iluminamos? A veces es por necesidad, por seguridad, por protección. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, no siempre hablamos de embellecimiento. Cuando hablamos de esta luz para mirar, que es una luz más focalizada, más puntual, que va al elemento, que va a la función, muchas veces en fachadas encontramos esto como un recurso que soluciona muy rápidamente, ¿no? Porque nos ayuda a tener una definición de elementos específicos, mayores contrastes. Aquí prácticamente luz para ver no hay, podríamos decir que esto acá arriba tal vez sea, pero en realidad está muy claro que hay un elemento muy contundente, puntual de alguna forma. Esto cuando tengamos tal vez un entorno muy invadido de luz, necesitemos hacer como una iluminación de impacto, nos puede ayudar, lo mismo que iluminar de abajo hacia arriba. Este es otro ejemplo, es un edificio en Nueva York, todo de ladrillos, más estilo Art Deco, y fíjense cómo se toma la decisión, es bastante complejo por la altura que tiene, y con luminarias desde abajo hacia arriba, muy sutilmente, esta especie de lenguas, digamos, que van subiendo en esta estructura, en estas columnas, voy resaltando el material. A nosotros nos pasa mucho cuando trabajamos a veces en apoyo con lighting designers, o a veces con algunos arquitectos que también nos consultan cuando están pensando sus proyectos, cuánto es mucha o poca luz en el exterior. Bueno, eso es bastante difícil saberlo a priori, porque dependemos realmente de cómo esté configurado ese entorno. Seguramente a los que trabajan en iluminación, que están participando de la charla, les pase mucho.
a veces no sabemos cómo va a ser ese entorno. Entonces los edificios se definen, se calculan de manera neutra, y después cuando ocurre el momento donde se realiza la instalación, vemos que la luz no tiene el mismo impacto que cuando se hizo la especificación, el cálculo, ¿no? Entonces, creo que ahí también es importante, por eso es importante la figura de un diseñador de iluminación, que acompañe el diseño a lo largo del desarrollo de un anteproyecto, un proyecto y un ejecutivo también, que pueda ir adaptando y entendiendo lo que está pasando. Cuando hablamos de iluminación rasante, a veces no es tan importante la cantidad de luz, sino la percepción en ese entorno, en ese momento, porque lo que nos llama la atención es este juego de luces y sombras, no tanto la cantidad de luz. Y siempre pensemos que cuando iluminamos en el exterior, contamos a priori con la ventaja de que tenemos un entorno oscurecido. Hay que analizar ese entorno, entender qué está pasando con los edificios aledaños, si hay poca luz, mucha luz, si hay algo que contamine, si hay deslumbramiento, pero bueno, no pasarnos con la cantidad de luz o no pensar tanto en términos de cantidad de luz, porque podemos caer en un sobredimensionamiento de la instalación. Acá hay un ejemplo, también acá en Buenos Aires, este es el Centro Cultural Kirchner, es un centro cultural de más de 10.000 metros cuadrados, si no me equivoco. Es un edificio que ocupa toda una manzana, es un edificio que está exento, que tiene una ubicación muy importante dentro de la perspectiva, ahí en una avenida. Y en este caso, bueno, el proyecto original no contemplaba la iluminación de color, eso fue un requerimiento específico del cliente, pero bueno, de alguna manera entendemos que trabajado de cierta forma, sutilmente, la iluminación con color o RGB, como se conoce mucho, puede generar un aporte. Ahora, la contrapartida es que para edificios institucionales no está recomendada la iluminación de color permanente, ¿no? Esto, en todos los congresos de patrimonio, de alguna manera es un no el color. Nosotros desde ERCO tratamos de ser muy cuidadosos, por lo menos en nuestro enfoque con el tema del color. Ustedes piensen que el color, a nosotros, por cómo funciona nuestro sistema visual y nuestro cerebro, nos llama mucho la atención, es muy invasivo, donde hay color va el ojo, entonces hay que tratarlo de manera cuidadosa, ¿no? Hay que ser cautos con el uso del color. Pero esta foto la puse acá no solo por el tema del uso del color, sino también porque ustedes pueden ver claramente en la foto que la iluminación vial me está generando deslumbramiento, ¿no? Y esta es una situación que se da mucho, sobre todo en ciudades, por supuesto. Esto que les decía, pensamos el edificio de una forma, todo queda espectacular, nos olvidamos de la iluminación vial y genera un problema muy grande. Ustedes en la foto, ya lo pueden ver porque es la foto, pero créanme que en la realidad, cuando uno está parado frente al edificio, es una molestia constante la luz que deslumbra. Nosotros trabajando con la gente de ciudad, con la gente de patrimonio, en varios proyectos, hemos logrado muchas veces, de la mano de los lighting designers que han empujado fuertemente, remover luminarias viales, reemplazarlas, reacomodarlas, porque realmente hacen una diferencia importantísima en cómo se ve el edificio. Una luminaria que deslumbra, sobre todo en la perspectiva principal, es una luminaria que arruina la visualización del edificio. Entonces muchas veces ponemos un montón de recursos, hay un montón de expectativas, y no se terminan cumpliendo por un obstáculo, ¿no? Que en este caso sería el deslumbramiento. Obviamente no siempre son espacios monumentales, sino también iluminamos espacios más pequeños, acogedores, más cálidos. Ahí, sobre todo en este tipo de espacios, tener mucho cuidado con cómo orientamos las luminarias, cómo generamos distintas sensaciones. Este es un espacio, es una antigua fábrica, ¿no? que ahora es una especie de centro cultural y aloja estas esculturas, este conjunto escultórico, mucho ladrillo, mucho trabajo de piedra, tal vez bronce también,
la iluminación de abajo hacia arriba con muy pocos recursos genera mucho. Entonces cuando tengamos pocos recursos, sepamos dónde tenemos que poner el esfuerzo, ¿no? O sea, a veces con muy poco se hace mucho, menos es más, no me voy a cansar de decirlo, pero a veces es lo que mejor funciona. Esto es un entorno abierto de esculturas, bueno, entender qué es lo que tengo a mi alrededor, pero bueno, siempre poder focalizar y trabajar el modelado es lo que va a generar impacto. Ya de por sí, siempre pensemos esto que les digo, de noche, con un fósforo, con una vela, veo muchísimo. Entonces, ser cuidadosos con la cantidad de luz que ponemos sobre los elementos. También incluso cuando hablamos de caminerías, puentes, ¿no? Podemos trabajar de una forma rica esa iluminación, ser cuidadosos, no invadir el entorno. En el caso por ejemplo, del Highland Park en Nueva York, fíjense que lo que está iluminada es la vegetación, que finalmente es lo que yo veo desde esta pasarela. Entonces, lo decíamos siempre, lo decimos siempre en la charla de Kelly, que bueno, Ximena incluso siempre lo puntualiza, ¿no? Como, tengo que pensar qué es lo que veo, no tomar un proyecto y simplemente analizar sus elementos porque están ahí, sus elementos estructurales, sus elementos arquitectónicos, históricos, sino que no tengo que olvidar la perspectiva del que mira esta escena, ¿no? Y acá, bueno, muy cuidadosos de cómo ilumino esta vegetación, para también dejar despejada la vista de lo que es este landscape de Nueva York. ¿Alguna pregunta, consulta, sugerencia, comentario antes de pasar a la parte central de la charla? ¿Nada, Sime? Me parece que está súper claro. Ok, No sé si alguien perfecto. quiere, si no pueden ir también poniéndolo en el chat. Por supuesto. Perfecto. Bueno, ahora nos vamos a meter un poquito más de lleno en el tema del dark sky, ¿ok? Esta imagen que estamos viendo es una pintura de Van Gogh, que se llama Cielo Estrellado, muy estrellado, diría. Esto es en una campiña, obviamente es un entorno natural, rural, donde probablemente, y también por el momento histórico me refiero, no haya habido mucha contaminación lumínica en ese espacio. Entonces esto es, de una manera muy impresionista, lo que se está viendo de ese cielo estrellado. Muy diferente de los que nos pasa muchas veces en nuestras ciudades. Obviamente que estoy mostrando una foto de una mega ciudad, pero es el landscape que vemos muy frecuentemente en las grandes capitales, ¿no? Y la iluminación, vuelvo a la pregunta del comienzo, ¿por qué iluminamos arquitectura, ciudades, entornos urbanos? Además de por una necesidad, hay un tema que tiene que ver con el embellecimiento de las ciudades, hay un tema que tiene que ver con el turismo, con el atraer, con los hitos arquitectónicos que van a también recibir iluminación. Hay un poco de competencia entre varias ciudades, ¿no? Como el edificio más alto, el centro cultural más grande, todo esto pasa, y la iluminación de noche es un elemento de diseño fantástico, porque, como les decía, con muy poco, con colores, con distintas temperaturas de color, realmente logro resaltar las cualidades de estos edificios, y tengo estas vistas, ¿no? Estos landscapes que se deben repetir en un montón de grandes ciudades en el mundo. El problema, parándonos ya frente al dark sky, es que todo esto genera mucha polución lumínica, ¿no? Tiene que ver también con la polución propia del entorno, que refleja esta luz, las partículas de polvo que están en este entorno, todo este resplandor que ustedes ven acá arriba, es el reflejo de toda la luz en las partículas de polvo, y realmente
genera cielos totalmente contaminados e invisibles, por usar una palabra. O sea, ya no puedo ver las estrellas en las grandes ciudades, tengo que alejarme a entornos montañosos, rurales, con cielos muy limpios, para poder observar un cielo. Es una característica que se está perdiendo, y que antes todos podíamos admirar y participar de esto. Pero obviamente no solo tiene un componente que tiene que ver con el contemplar un cielo, va mucho más allá de esto. Entonces, como ya decíamos, la polución lumínica tiene que ver con la dispersión de la luz en el ambiente. Aquí en esta foto estamos desde un pedemonte, ¿no? Una montaña, viendo hacia un entorno urbano, y podemos ver toda esa contaminación lumínica. Pero había algo en lo que quería puntualizar, que es, ¿qué es la contaminación lumínica? ¿No? Como que muchas veces asociamos solo contaminación lumínica a tirar luz hacia el cielo, ¿no? Y que por las condiciones del entorno generan una visualización específica. Bueno, hay 3 factores que hacen a la polución lumínica. La iluminancia, que sí sería esto primero que dije, o sea, cierta cantidad de luz sobrante, dispersa en ese entorno. No menor, la dirección de la luz, donde ahí ya tal vez nos metemos un poquito más en no solo tirar luz hacia donde no debo, sea hacia arriba o sea hacia abajo, si estoy por ejemplo cerca de una bahía, sino el deslumbramiento, porque acá también hablo desde la perspectiva de nosotros, de los usuarios que participamos de estos entornos, y no menor tampoco la contaminación por cuestiones del espectro. La dispersión de la luz, en concreto, sea por el motivo que sea, va a generar deslumbramiento, y el deslumbramiento afectan el confort visual. El confort visual de las personas, por un lado, y van a afectar también distintos ecosistemas y funciones particulares. Hay un tema ecológico, esto lo hablamos muchas veces, que no solo está asociado con iluminar árboles donde seguramente viven un montón de pequeños animales, insectos que desarrollan sus tareas de manera nocturna, o iluminar entornos acuáticos donde también hay una vida específica, o sea, estoy alterando ya de por sí con la luz la nocturnidad de esos espacios, sino que el tema del espectro, por la composición de la luz, y hablando concretamente del LED, donde por su composición espectral sabemos que hay una componente de las longitudes de onda azules bastante importante, vienen a alterar todo el ecosistema. Muchos animales desarrollan sus tareas básicas de noche, y así como nosotros durante el día y barra noche nos vemos de alguna manera afectados, ¿no? En nuestro ciclo circadiano, en nuestras cuestiones biológicas, hormonales, por la luz, cualquiera sea su origen, muchos de estos animales que desarrollan tareas nocturnas se ven estimulados por la luz de la luna, que es una luz fría, es una luz fría, neutra. Cuando nosotros empezamos a intervenir entornos naturales o cercanías de entornos naturales con iluminación, con altos contenidos de azul, de luz muy neutra, muy fría, empezamos a entrar en competencia con la luz de la luna natural que los afecta. Entonces, por ejemplo, ya hay casos reportados en algunas playas donde hay desove de tortugas, que cuando nacen todas estas tortuguitas, por el reflejo de la luz de la luna en el agua, saben hacia dónde tienen que ir. Bueno, si el entorno natural anexo está tratado con iluminación neutra fría, van en la dirección opuesta. Está también reportado de que hay muchos insectos que se guían de estas luces más frías para generar migraciones, o aves para generar migraciones, que se están viendo desviados de sus caminos, y bueno, los ecosistemas son súper frágiles,
Nosotros mismos ya lo vivimos en nuestros entornos urbanos, semiurbanos, rurales, ¿no? Cuando sabemos lo que pasa cuando empezamos a intervenir mínimamente, imagínense, estoy hablando de una luminaria, un poste de luz en el jardín de la casa de cada uno, ya pasan cosas, bueno, imagínense cuando se producen intervenciones de manera masiva. Entonces, bueno, siempre mucho cuidado para todos aquellos que intervienen espacios urbanos en general, y también espacios urbanos, sobre todo espacios urbanos cercanos a entornos naturales, porque podemos generar desequilibrios muy fuertes. En cuestiones que tienen que ver con lo histórico, con lo patrimonial, bueno, hay una tendencia de utilizar también temperaturas de color muy cálidas, ¿no? en entornos históricos, y a medida que nos vamos alejando de los centros, ir cambiando esa temperatura de color. Tiene que ver también con un tema de la configuración misma del espacio, tiene que ver con un tema también por ahí historicista o costumbrista, va a depender mucho del tipo de ciudad. Pero la realidad es que la luz, cuanto más neutra, más fría, más componente de azul, nos afecta a todos, no solo a nosotros, humanos, en nuestras funciones, sino también a los animales. Entonces, bueno, mucho cuidado con eso. Volviendo al tema del Dark Sky, en concreto como estrategia, nos va a demandar que en lo mayor posible, en la mayor medida posible, evitemos iluminar los cielos, ¿no? Evitar la polución lumínica, a partir de estos 3 factores que comentaba, y con el objetivo siempre de beneficiar el ecosistema. Ahora, ¿cómo hago yo para lograr esto siguiendo iluminando ciudades, necesidades, funciones? Porque nosotros vamos a seguir viviendo durante la noche. Hay 2 temas fundamentales. Uno, que ya lo dije al comienzo, diseño de iluminación, siempre primero diseño de iluminación. En segundo lugar, tecnología de punta, ¿sí? Conocer las estrategias de diseño, y en segundo lugar, elegir las herramientas adecuadas. Como les decía, tenemos ciudades maravillosas, con monumentos, edificios, más allá de la parte de embellecimiento, sino de las tareas que realizamos por la noche. No podemos dejar de iluminarlas. Lo que tenemos que hacer es encontrar estrategias para hacerlo de manera eficiente, desde todo punto de vista, abogando por el confort visual, eso es fundamental, para que sea también la tarea del usuario mucho más eficaz, mucho más cómoda también en términos de la percepción, y embelleciendo las ciudades, impactando lo menos posible en los cielos, en el ecosistema. Si hablamos de cuestiones de diseño muy concretas, bueno, siempre que podamos iluminar de arriba hacia abajo, ya sabemos que contamos con ventaja, ¿no? Nos estamos olvidando un poco de esa emisión hacia arriba. Ahora, sabemos que no siempre es posible. Hay veces que nos encontramos con estas situaciones, o con estas situaciones, entonces, bueno, ahí tendremos que apelar a nuestro ingenio para diseñar, a la elección de ciertas luminarias que me permitan realmente poner la luz donde la quiero tener, y contener esa luz dentro de la arquitectura. No nos olvidemos que la arquitectura misma refleja también esa luz, o sea, no estamos hablando solo de emisión directa de luz hacia el cielo. Por eso también lo que yo les decía de controlar esos niveles de luz sobre las fachadas. Cuando las fachadas sean claras, nos van a devolver luz, y eso también aporta cierta contaminación. Y bueno, cuando hablamos de elementos exentos, siempre tener en cuenta que no haya emisiones por arriba, digamos, de la horizontal. Hablando de ejemplos concretos, lo que acabo de mencionar recién es realmente utilizar herramientas y estrategias de diseño que me permitan controlar lo más posible la iluminación en la propia arquitectura. De esa manera invadimos lo menos posible el cielo y los entornos naturales. Confort visual, ya lo mencioné. Aquí, cuando hablemos de confort visual, ¿qué nos va a ayudar al confort visual?
utilizar sistemas ópticos eficientes, y un diseño de luminaria que realmente garanticen la iluminación por debajo de la horizontal, y un diseño adecuado, acá sí diseño 100%, porque por más de que esta luminaria tenga una óptica muy eficiente y me permita hacer un montón de cosas, si la tengo mal colocada, va a emitir luz por fuera del plano que estoy necesitando. Entonces siempre es una conjunción de todo. Sé que suena un poco obvio, sobre todo para los que practiquen ya el oficio, pero bueno, para los que son arquitectos que están asistiendo a la charla y por ahí no dominan la materia, son temas que a veces se van de las manos, ¿no? Como que uno piensa en la estructura, en seguir una forma, y bueno, nos olvidamos que a veces las luminarias no iluminan todas iguales. Cada proyecto es distinto, y una especificación está hecha de una forma porque cumple con ciertos requerimientos. Cuando yo cambio una luminaria, tal vez estoy cambiando todo, ¿no? Y con eso la contaminación. Entonces, bueno, intentar lo más posible generar entornos de este tipo. Obviamente, acá estoy yendo a un extremo porque estoy hablando de un observatorio, pero lo muestro porque con muy poca luz se puede generar una buena cualificación de la arquitectura, no solo la escenificación que requiera, sino también la funcionalidad, ¿no? O sea, poder caminar por este espacio cómodamente, sentirme seguro. Y ahora nos vamos a meter en Greenology, que en realidad es una pata del Dark Sky, y es una estrategia que venimos empujando bastante desde el año pasado, donde está contenido el Dark Sky, donde está contenido el diseño de iluminación cualitativo, la eficiencia, lo energético, pero bueno, puntualmente sería nuestra estrategia respecto de lo que es lograr una iluminación sostenible. Nosotros siempre decimos que la iluminación es la cuarta dimensión de la arquitectura, o sea, realmente es la dimensión que completa el diseño para poder entender y comprender un espacio, y siempre tenemos que pensar en eficiencia y en sostenibilidad en términos de diseño. Como les decía, esta es una estrategia donde estamos parados desde la responsabilidad ecológica, realmente siempre, desde hace mucho tiempo, pensando en lo que es la eficiencia. Entonces, aquí vamos a hablar de innovación de luminarias, innovación de tecnología impulsada por la tecnología, eficiencia, que va a tener que ver con la reducción del consumo energético, eficacia, que va a tener que ver con soluciones de calidad. Acá no hablo solo de eficacia luminosa, sino que hablo de rentabilidad en el tiempo, y sostenibilidad impulsada por la responsabilidad. En términos de lo que es Greenology, estas serían las 4 patas más importantes. Vamos a tratar siempre de definir herramientas de iluminación que sean súper eficaces. Eso va a ser una colaboración directa ya con el Dark Sky. Estamos parados también frente al tema de la huella de carbono, ¿no? Realmente poder acompañar toda la cuestión de sostenibilidad ecológica, no solo desde decir, bueno, me paro de una forma desde el diseño, controlo la luz, soy realmente energéticamente eficiente ya de cara a lo que entrego, digamos, de un edificio, a lo final, sino pensarlo en todos los pasos que llevan a obtener esa luminaria, o sea, en la fabricación, de dónde viene la materia prima, el desarrollo de la economía circular tiene que ver con eso también, y plegándonos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. No voy a meterme en esto porque quiero cerrar con el tema de Dark Sky y dejarlo bien claro, pero me parece importante que entendamos que la eficiencia o esta cuestión de sostenibilidad no pasa solo por ese resultado final, o sea, hay toda una matriz y una estructura que acompaña por detrás, que tiene que ser consecuente con eso. Entonces, llevándolo a casos concretos, bueno, obviamente todo el reemplazo de parques halógenos a parques LED, eso ya por definición, en general, para cualquier empresa, digamos, para cualquier proyecto, tiene un rendimiento significativo, pero bueno, acá vamos a hablar de
calidad en términos también de qué tipo de materiales estamos utilizando, qué tipo de LED, qué tipo de ópticas, para que realmente ese proyecto, esa solución, sea sostenible. Lo que vamos a buscar, y que nos va a ayudar mucho en el Dark Sky, es la eficacia de las herramientas. O sea, cuando yo les hablo de realmente poner la luz donde la necesito, que se los dije desde el diseño, ¿no? Si tengo un plano vertical y pongo la luz ahí, ya estoy ganando, independientemente de la herramienta que utilice, sea ERCO, sea lo que sea. Ya cuando me meto en la luminaria, repito el mismo concepto, poner la luz donde la necesito. Entonces, poder trabajar con luminarias más pequeñas, con ópticas muy eficientes, con poca cantidad de luminarias, va a terminar repercutiendo en un proyecto eficiente y en una colaboración directa con el Dark Sky. Cuanto menos cantidad de luminarias tenga, menos riesgo voy a tener de generar polución lumínica. Obviamente siempre voy a necesitar herramientas, distintos tipos de herramientas, proyectores, luminarias que se empotrarán en el suelo y que iluminarán hacia arriba, tipo uplights, volardos, proyectores que irán en el piso, proyectores que irán en columnas, pero bueno, en todos ellos siempre, downlights incluso, el concepto va a ser el mismo. O sea, tratar de acercarme hacia la eficiencia desde la calidad, pasando por todo lo que es el conocimiento optoelectrónico. Aquí es donde entra la parte de la estrategia del Dark Sky. Yo le dije dos cosas, que había una estrategia de diseño, que bueno, es entender qué pasa con la luz y dónde pongo la luz, y otra parte que era la tecnología de punta. Entonces bueno, aquí sí, una vez pasada la parte de diseño, ya me encuentro con la parte dura, ¿no? Con la realidad, con qué luminarias vamos para realmente acompañar esta estrategia. Entonces, bueno, vamos a buscar luminarias que con la calidad acompañen en todo sentido. Cuando hablo en calidad no hablo solo de calidad de luz, que obviamente es importantísimo, sino que hablo de durabilidad en el tiempo, hablo de que esta durabilidad en el tiempo también repercute en poco cambio de luminarias, poco desperdicio de luminarias, ahí va todo el tema de la huella de carbono asociado. Entonces en realidad es como un círculo, ¿no? que se va completando, y que no podemos analizar aisladamente un tema de ahorro energético solo de una luminaria, y con eso querer hablar de sostenibilidad, sino que hay una cadena que me lleva mucho más atrás. Cuando hablamos de optoelectrónica, y en este caso específicamente de lo que es tecnología de lentes y ópticas, hablamos de un diseño de luminarias que surge de entender cómo percibimos, cómo nuestro ojo percibe, cómo entendemos el espacio. Cuando entendemos eso, es muy simple, conceptualmente, teóricamente, transferir ese efecto a la herramienta, pero realmente desde el punto de vista técnico, tecnológico, es bastante complejo, ¿no? Creo que ahí hay un plus siempre en trabajar con marcas que tengan el sello de calidad, digamos, de entrada, y realmente que abogan por esta sostenibilidad. Para darles un ejemplo muy concreto, hablando de técnicas, de cómo sacar la luz de una luminaria, nosotros siempre ponemos sobre la mesa el tema de la proyección versus la reflexión. La reflexión, que es lo que estaríamos viendo acá a la derecha, es la técnica, ¿no? Con un reflector, reflectores parabólicos, reflectores de distinto tipo, es la técnica que nos permitía sacar la luz y controlar la luz de un elemento, de una luminaria, con las tecnologías que manejábamos previo al LED. Era la única forma, y muchísimos lo hacían muy bien, o sea, era la forma, pero no dejaba de ser una herramienta de alguna manera ineficiente. Había reflectores más eficientes que otros, por supuesto, pero la pérdida de energía que había era altísima.
Más allá de si la lámpara era halógena, que ya sabemos que también tenía una pérdida energética importante. Si ustedes se fijan acá en el esquema, los rayos estos en color rojo, es emisión directa fuera de la luminaria, o sea, lo que no tocaba el reflector, directamente salía de la luminaria. Por eso era muy difícil controlar la luz y realmente ser súper eficiente con las tecnologías anteriores. Entonces, cuando nosotros decimos pasarnos a LED, entendimos que esta técnica no iba a ser la adecuada. Teníamos que pasar sí o sí a la proyección. La proyección, a partir de un trabajo muy específico de toda esta cuestión optoelectrónica, de las lentes, de polímeros, tratar de sacar la mayor cantidad de luz de esta fuente, de esta pequeña fuente, para nosotros fue realmente un logro, y bueno, es lo que venimos acompañando hasta el día de hoy con todos los desarrollos que hicimos en LED desde prácticamente el primer día. O sea, evitamos esta técnica porque es como que es un poco contra natura, ¿no? Va en contra de lo que supuestamente, por lo que el LED aboga, que es ahorro energético. Si yo pongo LED dentro de reflectores, estoy dando un pasito atrás. Bueno, hay que ver cómo se hace esto para cada diseño, obviamente es bastante específico y particular, pero de entrada, haber tomado esta postura, creo que ya genera ahorro energético de por sí. Cuando trabajas con esta técnica, ya trabajas con luminarias más chicas, con potencias más chicas. Siempre que utilicen una luminaria con COB y con reflector, van a ver que utilizan potencias más grandes. Eso repercute en tamaño de luminarias más grandes, más material, a veces incluso más costo de inversión inicial, ¿no? Y el ejemplo más claro está, por ejemplo, en esta comparativa. Esta es, no sé si es la misma palmera, pero es la palmera en el mismo entorno. Este estaba iluminado con tecnologías a partir de la reflexión. Fíjense que la palmera está iluminada arriba, no puedo controlar tanto el haz y generar algo tan cerrado como para iluminar acá el tronco. Cuando utilizo técnica de proyección, seguramente con mucho menos recursos en términos de potencia y cantidad de luminarias, genero otro resultado. Pero no es solo el resultado visual, lo que es lo que están viendo acá, sino también todo esto que venimos hablando, ¿no? Y lo que conlleva el tema de evitar polución lumínica, evitar derroche energético, etcétera, etcétera. O sea, hay una mejor cualificación del espacio, acá lo pueden ver, y además una colaboración directa, no impactando en el ecosistema. Esta va a ser la forma, la estrategia, el Dark Sky, de la mano del diseño, que es lo que vimos en toda la primera parte, y de la mano de la parte más dura, más técnica, la elección de la luminaria, lo que debería acompañar cualquier proyecto que se llame de alguna manera amigo del Dark Sky, o que quiera acompañar la estrategia del Dark Sky. Proyectos de exterior en general, más menos urbanos, y todo lo que sea definición de fachadas. Traigo a colación algo que está pasando ahora en el mundo con la crisis energética. Varios habrán visto ya noticias y habrán levantado de portales y de Instagram lo que muchas ciudades están haciendo a raíz de la crisis energética y de combustible que hay. En Europa se están apagando monumentos de noche, o están utilizando menos cantidad de luminarias. Bueno, la estrategia Dark Sky, de alguna manera, es pensar en un futuro sostenible antes de que estas cosas ocurran, ¿no? O sea, como realmente colaborar a esto. Nada tiene que ver en este caso, y lo sabemos, la crisis energética con haber utilizado o no un diseño Dark Sky, pero realmente el camino para acercarnos a la sostenibilidad, y si realmente lo queremos pensar conscientemente y generar estrategias viables, tiene que ser por ahí, ¿no? Vuelvo
y ya cierro a la última pregunta, perdón, a la primera pregunta, que era ¿por qué iluminamos arquitectura? Bueno, ustedes seguramente habrán estado pensando distintas cosas a medida que íbamos pasando por la charla. Yo voy a cerrar con un video, creo que tengo habilitado el audio, Sime, que me parece que responde bastante a esta pregunta. Vamos, ahora me dicen si escuchan. No, no escuchamos. Lo que tendrías que hacer es dejar de compartir y cuando vuelvas a compartir, pinchar abajo en una opción en que te dice compartir el audio de no la te escuché computadora. nada. ¿No? ¿No me escuchaste? Perdón. Ahora me dijiste que tengo que salir y volver a entrar. Dejar de compartir. Perfecto. Y luego, cuando vayas a compartir, pinchas abajo donde dice compartir el audio de la computadora. Bien. ¿Ahora ven la pantalla? Sí. Ahí sí. ¿Se escucha? Súper. I make to myself one question: why to put in light buildings during the night? The answer is because I want to see this building in a different way. My name is Pietro Palladino. I am a lighting designer. I made the project for lighting the Duomo. The Duomo needs to be the first actor, so we decided to increase the level such a way the Duomo gained a lot of presence. Main concept was to create a good accent lighting, and second one, a little more differentiation in color rendering. And we did it with 4000 Kelvin LED, and the result is really fantastic. The new LED lighting means 40% less electric load, and the brightness increased almost 30%. This means more presence of the building and more details that you can appreciate. This kind of Ercolumina that we used are so precise in terms of photometric performances that almost eliminate completely the spill light and strongly reducing the glare phenomena. The distance between the light scan and the facade of Duomo, we can reach 130 meters. We ordered the special custom version. First of all, in terms of color of the body. Second, electronics, because we have class 2 wiring. And third, Gecko and Lightscan was prepared with special brackets to match with the existing brackets that are fitted into the marble. We adopted the same approach for interior lighting. We installed the luminaires at more than 32 meters. So to reach these projectors is not easy. For that reason, we decided to use Ercolumines that at moment into the market can give you the maximum in terms of reliability. We have to fulfill different needs. First one is for everyday use. The second one, to help visitors to understand the inner meaning of this Gothic architecture. During daytime, you see the building in negative contrast. During nighttime, you see the building in positive contrast. The perception that I can have is completely and totally different compared to natural daylighting. That's it. The Duomo now is the owner of the place. Y bueno,
con esta explicación de Pietro Palladino terminamos la charla. Me parecía importante terminar con un proyecto, y un proyecto del cual estamos súper orgullosos. Fue todo un desafío de nuestros equipos en Italia. Así que bueno, quedó abierta para las preguntas, comentarios, sugerencias, críticas también, siempre acepto. Muchas gracias, Josefina. Súper bonita la charla y con mucho contenido también. Creo que es interesante no solamente quedar inspirados, sino que siempre aprender un poco. Y creo que eso a todos nos pasa con estas charlas. Claro, finalmente lo que nos queda, que tiene que ver con la iluminación eficiente, tiene que ver también con iluminar menos e iluminar mejor. Iluminar dónde se necesita, cuándo se necesita, ¿cierto? Y con la calidad de la luz y asegurando el confort visual. Es muy lindo el proyecto del Duomo de Milán. No sé si eso... estuve el 2000, este Yo año no. se hizo el 2019. Sí, fue en ese año. Qué suerte. Sí, sí, me encantaría como saber cosas técnicas, como la óptica de las luminarias, como cómo se calculó para asegurar también que no hubiera contaminación lumínica. Les voy a mandar un reporte que lo podés compartir con todos. Hay un reporte Genial. hecho con los cálculos, con todo. Sería súper Sí. interesante. Porque claro, en el video en el fondo muestra que hay mucho pensamiento detrás y no solamente una luz frontal. Sí. Eso, bueno, yo dejo la palabra a los que quieran comentar. Acá en el chat me parece que ahí estoy abriendo son el chat felicitaciones y agradecimientos, ¿cierto? Aquí Miriam también dice que pudo ver el Duomo. No, bonito el video también. Y o sea, y nos deja muchas cosas como para pensar, y el desafío de los diseñadores de iluminación es cómo convencemos a los clientes de que no siempre más luz es mejor luz, que no siempre lo más barato es lo mejor, ¿cierto? Que cuando uno es consecuente, tienes que pensar el proyecto desde el principio a, no sé, 20 años, por lo menos, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esas luminarias después de 20 años? Ojalá estén siempre funcionando de la manera como uno la pensó y no sean elementos desechables que solamente se convierten en basura. Así que ahí hay una gran responsabilidad. Es un desafío, es una responsabilidad, y por otro lado es un desafío también, sobre todo en exterior, que es muy cambiante el entorno. A veces en un interior es más controlable también, pero bueno, como primera medida nosotros siempre que intervenimos con algún actor, les decimos, tiene que haber alguien que se encargue de esto. O sea, hay gente especialista, que son los diseñadores de iluminación, hay consultores, hay gente que tiene especialidad en iluminación de exterior o en iluminación patrimonial de exteriores. O sea, realmente hay gente que sabe del tema y que es importante que los incluyan en sus proyectos. Después, cuando ya hablas de proyectos más micro, ¿no? Muchas veces como, donde a veces es más difícil convencer qué poner y cómo, y donde también intervienen cuestiones ya más subjetivas, de gusto, y para mí es mucha luz, para mí es poca luz. Bueno, ahí no tengo muchas soluciones. Creo que son los proyectos que a veces muchos evitamos y sabemos que nos cuestan más, ¿no? O sea, están ahí y los tomamos, pero los más chiquitos a veces son los más difíciles. Claro, a veces ir a la pelea. Sí, son los más difíciles, y uno termina siendo también psicólogo de todos los involucrados, este tipo de cosas, pero creo que como mensaje general, no tomar el dark sky a la ligera. O sea, muchas veces uno habla de polución lumínica, y hay un montón de conceptos que están, ¿no? por el aire, y los usamos, que creo que si realmente los usamos conscientemente, mirá, en nuestra experiencia, cuando un cliente realmente hace clic y entiende de qué se trata, y uno también logra transmitirle toda la información para que él entienda, porque a veces también son más temas de comunicación y cómo comunicamos las cosas, y a quién le importa tal o cual cosa, es como que
cuando se hace ese clic, el cliente acompaña, el cliente, el arquitecto, quien sea ese interlocutor, realmente entiende, más allá de la pasión que cada uno le ponga al proyecto, que hay un fin detrás, ¿no? Y que ustedes ahora en Chile están también atravesando cambios de normativas y un montón de cuestiones. Antes tenían las certificaciones solo para ciertas zonas, sé que se está... Se amplía para todo el país. Se está ampliando para todo el país, entonces, obviamente, desde la normativa y desde arriba, es lo que mayor impacto genera, ¿no? Como que si uno tiene que tomar decisiones solo por uno, bueno, no sé, es más difícil. Pero creo que eso es súper importante y ustedes lo tienen bastante avanzado, sobre todo en Chile, el tema de, bueno, Pulsión Lumínica, de hecho tienen una súper especialista que es Paulina Villalobos, que sé que seguro colabora con ustedes en ese tema. Y bueno, pero creo que de a poco todos los países más o menos vamos a ir trabajando en ese sentido. Y una vez que hay un proyecto icónico o el que da como el puntapié inicial y la gente entiende la diferencia, se va plegando sola. Es como que cuesta al comienzo, pero va decantando y la gente entiende por dónde va. Claro. Y repito, el tema del diseño es fundamental, lo digo siempre y sé que a veces soy repetitiva, pero un mal diseño no te lo soluciona ni la luminaria más cara del mundo, o sea, por eso es importante esa primera pata. Claro, que esté en una buena mano. Acá Sí. hay algunos que preguntan un poco esa duda sobre el proyecto del Duomo. Que, si es que, por ejemplo, si en Italia hay norma de contaminación lumínica, y si ese es un proyecto emblemático para Dark Sky, o más bien eficiencia o Greenology. Creo, a ver, es un proyecto muy complejo. No conozco en detalle el tema de la normativa italiana, te soy sincera, de todas maneras puedo chequear y estoy segura que... Sé que había alguna normativa respecto de... Había muchas restricciones patrimoniales, ¿no? Ahí estaba me imagino, y por eso no se gran podía problema. casi tocar el edificio, Había un todos gran los problema. anclajes. Exacto. Sí. Pero más allá del tema de lo que se ilumina desde el edificio, que eso era entre comillas la parte tal vez más fácil, porque como vos decís, si ya había un anclaje, bueno, ya estaba, ¿no? Como que bueno, ahí tomó la decisión de que se los podía usar. Creo que el mayor desafío fue la iluminación plana del edificio, digamos, como del volumen, porque como se escucha ahí en el video, había luminarias que estaban a más de una cuadra, digamos, 100 metros de distancia. Y hay de hecho una imagen, si me permiten, a ver si puedo volver, porque me parece importante para... Voy a cerrar esto. Creo que es esa imagen, exactamente. Obviamente, primero que estamos en una perspectiva... Además de un día de niebla. Sí, entonces se ve la dispersión de la luz. Se ve la dispersión, pero piensen que estamos en este edificio con una batería increíble de proyectores, obviamente para esas distancias, menos no puedo, pero fíjense cómo el control de la luz, más allá de la dispersión que se ve, no toca el edificio que está, pero contiguo, a metros. Entonces, cuando se habla de control de luz, se habla de esto, o sea, obviamente en el recorrido de esta luz, y en la dispersión y en todo, hay contaminación, y es lo que decía al comienzo. Dark Sky dice que no tenemos que iluminar edificios, no, Dark Sky no dice que no tenemos que iluminar edificios, sino que es plantear estrategias viables y un diseño viable que nos permita hacerlo de la manera más respetuosa posible. Yo creo que acá la restricción era los edificios aledaños, el tema patrimonial sobre todo. Sé que hubo mucha discusión sobre la elección de la temperatura de color, porque es un edificio con una piedra medio neutra, indefinida, que pareciera a veces más cálida, pero bueno, en la decisión final decidieron por 4000 Kelvin. Nosotros siempre nos reímos porque en distintos lugares del mundo tenemos lighting designers que vienen a hablar con nosotros y nos dicen, ¿por qué 4000 Kelvin? Y nosotros decíamos, pregúntenle al diseñador de iluminación, como que no, o sea, no fue una decisión nuestra, porque hay mucha gente que no le gusta que la iluminación sea tan plana, a pesar de que, como vos decís,
hay también un trabajo específico, puntual, en la fachada, como que bueno, después entran un montón de sutilezas y subjetividades en el medio, pero la realidad es que es un proyecto que yo creo que es emblemático desde el ahorro energético por un lado, pero desde el respeto, digamos, de ese entorno lo más posible, ¿no? Y realmente fue una recualificación impresionante. Creo que tuvieron que, obviamente trabajaron con todo el comune y con la diócesis y no sé qué más, porque algunos edificios aledaños también eran de la diócesis, en cómo iban a iluminar el entorno para que no haya competencia, o sea, se hicieron correcciones, y eso lo traigo a colación de esto que les decía, o sea, es verdad, es un edificio gigantesco, por escala le gana a todos, pero si vos iluminás toda la plaza, todo tiene la misma importancia, le quitas importancia a ese elemento. Entonces, apagando el entorno o controlando el entorno, también le das con menos recursos más importancia a otro elemento. Sí. Súper. Acá, Daniel, una última pregunta. ¿Se podrá en un futuro cercano reducir ese porcentaje de eficiencia energética? No sé a qué se refiere, Daniel. Calculo que tecnológicamente, por un tema de la tecnología LED, a ver, hoy en día... Mejorar el la LED, eficacia. Claro, la eficacia. A ver, hoy en día el LED ya alcanzó su máxima, prácticamente su máxima eficacia, ¿no? Esto ¿Sí? lo vimos todos, desde 2010, que más o menos fue como increíble. Sí. fue la Antes salida eran masiva. como 40 lúmenes por watt y hoy día vamos en Exacto. 120. Hoy estamos, exacto, hoy estamos hablando de 100 lúmenes para arriba, digamos, para poner en 3000 Kelvin por lo menos, o, ¿no? Como para poner un... pero yo me acuerdo incluso, primero que el avanza a pasos agigantados, ¿no? Yo calculo que muchos de los que trabajan en iluminación ahí se acuerdan cuando salió el LED, que era como que no sabíamos bien cómo funcionaba, no teníamos el ojo tampoco entrenado, no sabíamos cuánto eran tantos lux sí. Y además de todo el tema de la reproducción cromática y de elipses de McAdams, que eso fue como lo que mejoró muchísimo también, estaba este tema de ilumina poco, ¿no? Como que, a ver, en la relación era eficiente, pero todavía como que le faltaba. Y nosotros, por ejemplo, lo tenemos como, estando dentro de la empresa que manejamos cada salida de modelo y cómo se cambiaba cada modelo año a año, nosotros siempre sabemos que, por ejemplo, de hoy al LED de 2010 hay entre un 30 y 40% de más eficiencia. Es una locura, o sea, misma potencia, incluso a veces menos. Nosotros empezamos, por ejemplo, había un proyector, que es el proyector Optec, que está en millones de museos, que el primer lanzamiento en LED era de 14 watts, creo. Después bajó al otro año a 13, al otro iba bajando, bueno, ahora es a 12, ¿no? A 12, pero la eficiencia, claro. O sea, disparada un 40% más, entonces vos decís, encima bajó potencia, subió flujo. Yo creo que el LED, por lo menos hasta donde nosotros manejamos, o por lo menos trabajando el LED de la forma en que habitualmente se lo trabaja, técnicamente, más eficiente no, ya va a pasar por un tema, hay un tema óptico. A nosotros sí que eso nos pasa, y lo digo abiertamente, o sea, creo que pocas marcas deben manejar potencias tan bajas para flujos tan altos. Eso también tiene que ver con la óptica. Qué cantidad de luz llega final después de pasar por todo un sistema óptico. Creo que ahí sí encontrás muchas sutilezas hasta el día de hoy. No solo sutilezas, sino diferencias grandes también. Por ahora, hasta donde yo tengo entendido en términos de eficiencia, vamos por este lado. Obviamente que hay marcas especializadas en otro tipo de todo lo que es espectáculos, deportivos, ¿no? Ámbitos deportivos, que se manejan de otra forma, manejan con otros paquetes de lúmenes, y seguramente, no conozco el detalle, pero logren eficiencias de otra forma, pero creo que a nivel técnico, si mis colegas que están ahí en el chat no piensan lo contrario, estamos más o menos
no quiero decir estancados, pero llegamos al tope de lo que la tecnología nos entrega hoy. Sí, sí. Bueno, ha sido bien notable Y el si alguien en la avance charla tiene otra tecnológico. información, que la pase. No, confiamos absolutamente en lo que nos dices de la mano de ERCO, que Todo el creo que tiempo se están están ensayando siempre en la cosas nuevas, punta. ¿no? Pero Sí, apuntan como para otro lado, ¿no? Ya sí, eficiencia no es un tema, ya la ya eficiencia. es súper buena. Creo que si hay que buscar eficiencia va a ser por otro lado, o sea, usos, sistemas de Claro, control que nos diseño, ayuden, sistemas de diseño, control, sistemas de sí, control es eso está. fundamental, sistemas de control y diseño. O sea, realmente esto que te digo, o sea, si yo ilumino planos verticales, estoy ahorrando energía, porque necesito menos luminarias, menos flujo, o sea, hay que pensar el diseño como uno ve, ¿no? O sea, poner la luz donde uno la necesita, o sea, después elegir una buena luminaria, y si acompañas con un buen sistema de control, mucho mejor. Buenísimo. Sí. Bueno, Josefina, muchísimas gracias por tu Por tiempo, favor. por estar hoy día con nosotros. Fue súper buena la charla y, bueno, como les decía, esto queda grabado, así que la podemos compartir todas las veces que queramos, a nuestros Perfecto. clientes sobre todo. Y bueno, gracias a todos ustedes por estar con nosotros de nuevo. Nos encanta que sean parte de nuestra comunidad y bueno, vamos a seguir haciendo como siempre contenido y seguir aprendiendo de la mano de ustedes para poder aprender más, ¿cierto? De la luz. Así es. Nosotros, para los que preguntan sobre la grabación, tenemos un canal de YouTube que es de Siluz, y ahí subimos todas las charlas. De hecho, ahí pueden rever la charla que hizo Josefina sobre Richard Kelly y todas las que hemos hecho anteriormente. Previas. Así es que sí, tenemos todo nuestro contenido ahí, disponible. Muchas gracias a todos. Gracias, Josefina, nuevamente. Gracias a Gracias por la ERCO por invitación y a acompañarnos. todos los asistentes. Y nos seguimos viendo. Un Estamos en abrazo, que contacto. tengan buena semana. Chao, chao. Chao, hasta Chao a luego. todos.